Debemos preservar la pureza de la naturaleza y del hombre. Por Jorge Ángel Libraga. Después de la Guerra Fría o Guerra Sucia, que siguió a la Segunda Conflagración Mundial, aunque se mantuvo el mito de los malos y los buenos, la juventud de Occidente cayó en un gran desconcierto, como si fuese un niño asustado. En su intención de borrar las malas palabras que se decantaron después de 1945, lo hizo también con gran parte de la memoria colectiva que llamamos historia. Las viejas costumbres y acepciones, que aun en su imperfección habían permitido guardar al hombre cierto protagonismo individual y colectivo con ansiedad de futuro, se derrumbaron y arrastraron en su caída a millones de jóvenes desencantados. Habían ganado la gran guerra de los buenos, pero ¿por qué entonces seguían los enfrentamientos, las injusticias, el racismo, la explotación, y eran cada vez menos las oportunidades de ganarse la vida honradamente? ¿Por qué los pueblos liberados en África y en Asia de la forma colonialista caían otra vez en ella y en la barbarie económica, social y política? ¿Por qué un muro a la manera medieval se había alzado en el medio de Berlín separando el este del oeste? Sartre, desde las Caps de París, gritaba «¡Empecemos de nuevo!», pero, pasada su excitación, lo llevaban a rendir pleitesía a sus amos de la URSS. Luther King y Kennedy se opusieron en USA a los mutuos racismos entre negros y blancos. Los mataron a los dos. Desde las barricadas del 68 en París a la cruenta miniguerra del Vietnam, el valor y la importancia de lo verdaderamente humano se fue disolviendo en la nada. Un mundo cada año más polucionado, repugnante, feo, falso, nos hundió a todos en el barro venenoso del materialismo y la lucha fratricida. Entonces se produjo una reacción, desgraciadamente muchas veces politizada y manipulada. Fue la conciencia ecologista de que nuestra tecnología artificial y mal usada había emponzoñado la tierra. Se redescubre el valor y la belleza de los vegetales, los animales, las aguas transparentes. Razón tenían nuestros antepasados cuando afirmaban que sólo se valora lo que se pierde. Pero la juventud, envenenada con los odios viejos y las drogas nuevas, va al rescate de la naturaleza y de sus habitantes muy tímidamente. La han quebrado a golpes de propaganda. Y, lo que es peor, en esa reacción ecologista no se toma debidamente en cuenta al hombre. Se llega a la paradoja o escapismo de querer salvar a los osos panda y no preocuparse de ayudar a nuestros semejantes, hundidos en la miseria espiritual, moral y física. Debemos marchar con firmeza y audacia hacia el rescate ecológico del hombre mismo, hoy amenazado de extinción, no sólo por los mortíferos aparatos convencionales y atómicos, sino también por una falta de higiene física y metafísica, por consumir alimentos que no son naturales al cuerpo, y otros psicológicos y mentales, como la pornografía y la ignorancia, que no son naturales al alma. Hay que darle al hombre el hábitat que necesita para subsistir. Necesita el aire puro de la verdad, el agua pura de una cultura desprovista de intelectualismos deformes, la tierra pura del trabajo duro que fortalece y hace ganar el pan sin depender de los humanoides y animaloides tecnotrónicos, el fuego puro de una nueva espiritualidad que nos enseñe cómo se vive y cómo se muere, el porqué del dolor y la felicidad, la realidad de Dios y de nosotros mismos, perdurables, inmortales, magníficos en nuestra poderosa verticalidad interior. La mayor amenaza para el hombre no es la radiación atómica, sino la del materialismo, la cobardía, la crueldad y el ateísmo. Las mutaciones que el hombre puede llegar a sufrir bajo estas sutiles radiaciones son pavorosas, y en parte ya han comenzado. Ved esos jóvenes sin ideales, tristes y sucios, más amantes de la mesa y el lecho que del trabajo y el estudio, que, siendo ricos, se disfrazan de pobres, siendo hombres se disfrazan de mujeres, y siendo mujeres se disfrazan de hombres.
ved las personas maduras físicamente, pero aniñadas, sin capacidad de resolución ante el peligro, de ganar su sustento sin lloriqueos, de enfrentar la vida y enfrentar la muerte con dignidad y belleza. Y por fin a esos ancianos que, por no saber serlo, persiguen y manosean a los niños lidivinosamente, se tiñen las canas y se fajan la panza, olvidando la Afrodita de oro que todos tenemos en el corazón, a cambio de una pseudojuventud que ya los ha abandonado inexorablemente, y a la que sobrevaloran como si fuese algo más que una etapa de la vida, tal vez la más difícil y menos feliz. Debemos preservar entonces a todos los seres vivos, pero sin olvidar que el humano es también uno de ellos, y que nosotros somos seres humanos. Así de simple, así de importante. Publicado en la revista Nueva Acrópolis número 157, en Madrid, en febrero de 1988.